Bien, entonces vamos a dar inicio. El caso para el día de hoy es una empresa que se llama Gumdrop y tiene que ver precisamente con la goma de mascar, con el chicle. Características principales entonces de la goma de mascar o de lo que conocemos aquí en Colombia como el chicle. Tiene algunos aspectos positivos, pero tiene también unas connotaciones negativas, sobre todo en términos de cuando se convierte en un residuo y de cómo se hace la disposición final de un residuo como lo es el chicle. Primero, si contiene azúcar, puede ocasionar enfermedades dentales y esto es especialmente notable en la población de más corta edad, es decir, en los niños y adolescentes. Quizás se ha marcado el consumo del chicle y se ha visto una correlación entre grandes cantidades de azúcar y el deterioro como tal de las placas dentales y de, de enfermedades pues, que tienen que ver también con la parte dental. Una vez masticado y desechado, la recolección y el manejo de este tipo de residuo empieza a ser complicado. Y vamos a ver en unas diapositivas más adelante que realmente cuando se gestiona resulta costoso esa disposición final. Y en muchos casos, al ser costoso y en especial al ser a veces complicado el tratamiento de este tipo de residuo, genera muchas veces un daño en el medio ambiente porque termina en lugares que no son destinados precisamente para este tipo de residuos sólidos. Y si termina, por ejemplo, en una fuente hídrica o incluso en cualquier terreno, el proceso de degradación de los componentes del chicle es bastante extenso en el tiempo, lo que significa que es un residuo que no es de fácil degradación y termina siendo un contaminante importante dentro de la gran cantidad de contaminantes que existen en la actualidad del medio ambiente y de las fuentes hídricas. Son realmente muchas las situaciones que generan este tipo de residuos, en especial las que tienen una connotación negativa. Y en el estudio quizá más reciente que se conoce sobre estadísticas y datos de este tipo de residuos es el que han llevado a cabo en el Reino Unido, donde se ha determinado que cuesta 150 millones de libras al año eliminar el chicle de las calles en Reino Unido. Noten ustedes que es una cifra considerable si estamos hablando exclusivamente de solamente los chicles, el residuo que produce el chicle. Cuando hablamos de todos los residuos sólidos en general, pues la situación no mejora y realmente empieza a ser preocupante. Más adelante les voy a contar sobre un experimento que se realizó acá en Colombia, sobre este tipo de residuo y qué resultados arrojó. Y se trata de un experimento que se desarrolló en el año 2017, acá en la ciudad de Bogotá, y fue denominado el despegatón de chicles. El experimento consistía en poner a unos niños
a realizar una labor, entre comillas, recreativa, porque al final terminó siendo una labor social, y era que con unas pequeñas tizas de colores, en cierto lugar que ahorita les voy a contar dónde fue, se trajo alrededor de 200 niños para que marcaran con esas tizas los chicles que encontraran pegados en el suelo. Y esto pues se realizó en la Plaza de Bolívar. Y durante algunas horas estos niños estuvieron realizando el ejercicio. Marcaban con la tiza los, los lugares donde se encontraba el chicle pegado al suelo. El resultado del experimento fue, entre otros datos, que por metro cuadrado, solamente hablando de la Plaza de Bolívar acá en Bogotá, habían 5 chicles pegados por cada metro cuadrado, lo que equivale más o menos a un total de 50.000 chicles solamente en la Plaza de Bolívar, que significa, entre otras cosas, que es una contaminación, un residuo que no llegó a una disposición final adecuada y básicamente fueron dejados descaradamente en el espacio público, porque realmente uno a veces no dimensiona que el chicle después de usado pues es basura, y si uno simplemente no lo deposita en un lugar adecuado para ello, sino que simplemente lo deja tirado en la calle, pues básicamente está siendo una fuente de contaminación importante del espacio público, y más allá también del mal aspecto que deja el chicle que queda pegado en cualquier superficie, ¿no? Que también habría que tenerlo en cuenta. Para culminar ese experimento allá en el año 2017, la empresa Aguas de Bogotá procedió entonces a remover estos chicles que se encontraban en la Plaza de Bolívar, sumando todo el ejercicio, desde la mano de obra, los materiales, el insumo, el agua, el tiempo, todo lo que se necesitó para realizar este ejercicio de limpieza. Se estima que costó 25 millones de pesos dejar la Plaza de Bolívar libre de parches de chicle. Y como resultado del experimento, noten ustedes que confirmamos la información que les brindaba al inicio allá en el Reino Unido, y es que este tipo de residuo resulta muy costoso para realizar luego una descontaminación y una disposición final adecuada. Es realmente costoso. Y de allí es donde se genera esta empresa que se llama Gumdrop. Gumdrop es una empresa que funciona ya precisamente en el Reino Unido y ha desarrollado varias líneas de productos. Quizá la más curiosa y la más interesante sea este depósito de chicles. Es un depósito que es muy fácil de instalar, y ellos lo que hacen es recorrer diversos lugares donde con frecuencia llega una buena cantidad de personas, y ellos instalan estos depósitos de chicles. Luego de cierto tiempo se recolectan y empieza entonces la producción de, de algunos elementos que luego sirven para aprovechar esta materia prima. Y es lo que les voy a contar acá en el modelo de negocio de Gumdrop, que básicamente se centra en 3 aspectos de su propuesta de valor. La primera tiene que ver con recolectar el chicle, la goma de mascar, que de por sí la recolección de este residuo pues se constituye ya en una propuesta de valor, porque de alguna manera están apoyando evitar de alguna manera que queden por ahí
depositados en el espacio público o en cualquier superficie, y de alguna manera pues se está evitando la contaminación ambiental. Pero también dentro de su propuesta de valor está el diseño y luego la producción de elementos de caucho sintético a base del material del chicle. Y finalmente, dentro de su propuesta de valor, tienen la posibilidad de crear unos compuestos a base de goma que constituyen materia prima para diversas industrias allá en el Reino Unido. Y estos tres aspectos se constituirían entonces en la propuesta de valor. Nos vamos ya para segmentos de clientes. Recordemos que en este módulo identificamos esas personas o instituciones hacia la cual dirigimos nuestra propuesta de valor. Entonces, cuando hablamos acá de la recolección de este residuo, pues hay un beneficiario acá directo, que serían las alcaldías y gobernaciones locales. Y por extensión, pues al público en general, porque es realmente un beneficio para ellos. Pero noten que el público en general también hace parte de nuestro modelo, porque de alguna manera, y esto depende mucho de la perspectiva con que se mire, el público en general es el que está también generando el residuo, y sin él, sin este residuo, pues nuestro modelo de negocio no funcionaría básicamente. Y otro segmento dentro de este grupo sería la industria del caucho y del plástico, quienes reciben de manera directa estos compuestos que esta compañía fue capaz de generar a partir de lo que nosotros consideramos como residuos, que serían los chicles y la goma de mascar. Acá tenemos este módulo que siempre es bien importante, y es mediante el cual establecemos las relaciones y los canales entre nuestra propuesta de valor y nuestros segmentos de clientes. Ellos tienen oficinas en Londres, utilizan por supuesto las redes sociales como mecanismo muy válido para socializar su idea de negocio y también sus diferentes iniciativas, y tienen también montado un call center para solución de preguntas, por ejemplo, y de brindar información sobre otro tipo de iniciativas que tiene Gumdrop allá en el Reino Unido. En el módulo de relaciones con el cliente, con los segmentos de clientes, establecieron un mecanismo muy interesante, y recordemos que al inicio les comentaba que en Colombia y en términos generales se podría decir que a nivel global las personas que más son llamadas a tratar de evitar generar estos residuos, pues básicamente es la población infantil y la población adolescente, que son quizá también los grupos en donde se concentra el mayor consumo de chicle o de goma de mascar. La forma en que ellos idearon llegar a ellos es bastante interesante, y es que desarrollaron un juego que se llama Gumdrop Game, que está pues en las plataformas, en Android y en iOS, y es básicamente un juego que es gratis, pero al ser un juego y al estar en contacto con ese grupo de población que de alguna manera está generando este residuo, sirve también para llevar mensajes de conciencia, ¿no? De tomar conciencia de que es posible ahora disponer de esos chicles de una manera adecuada y no simplemente dejarlos en el espacio público. También hacen conciencia sobre el trabajo que se puede hacer con esta materia prima y los efectos, entre otras cosas, en la salud dental de este grupo de población. Entonces lo establecieron como un mecanismo de relación, pero vean ustedes que se puede utilizar para muchos otros objetivos interesantes. Como le hemos venido diciendo, esto es un ciclo que al final genera unos ingresos con lo cual se sostiene una empresa como esta.
Tienen ingresos por la instalación de los recolectores de chicles. ¿Por qué genera ingresos? Porque ese contenedor se recoge y básicamente allí tenemos una materia prima para el proceso que viene después. A partir del tratamiento y transformación de ese chicle, es posible generar productos y accesorios que luego se ponen a la venta. Ahorita más adelante les voy a mostrar algunos de los elementos que se pueden elaborar con esta materia prima. Y ellos también logran vender la materia prima como un insumo importante en varias industrias del caucho y del plástico allá en el Reino Unido. Si nos vamos para la parte izquierda de nuestro modelo, tendríamos siempre por acá las actividades clave, que en este caso y de manera muy sencilla están divididas en dos. Una actividad muy importante es la instalación y el mantenimiento de los contenedores. Debe haber acá un tema logístico de cómo se hace la instalación de estos contenedores y luego del mecanismo más adecuado para desocupar esos contenedores o para reemplazarlos cuando resulten defectuosos. Y otra actividad súper importante dentro de este modelo sería el procesamiento del caucho sintético. Todo ese proceso por el cual convierten esa materia prima que sería el chicle o la goma de mascar usada mediante un proceso de transformación en un caucho sintético. Por acá tendríamos luego el módulo de recursos clave, que estaría dividido en tres recursos muy sencillos de entender. El primero de ellos es la patente del diseño y las patentes comerciales que ellos ya tienen para el procesamiento como tal de los chicles. Eso es un proceso patentado, lo que significa que ellos tienen los derechos sobre el proceso de transformación y de fabricación de los elementos que luego distribuyen. Tienen una marca registrada, Gumdrop es una marca registrada, lo que significa entonces que están protegidos también por derechos de autor y no puede ser copiado. Y un recurso muy importante casi siempre en este tipo de modelo donde tiene un enfoque hacia la producción de bienes, de un bien o de algo tangible, son los recursos económicos. Los recursos económicos a partir del capital que se requiere para operar. Quisiera el día de hoy concentrarme en este módulo. Y este módulo se llama socios o asociaciones clave. Y recordar siempre que los socios clave dentro de este grupo existen instituciones o grupos de personas que apoyan la entrega de esta propuesta de valor. Y la forma en que ellos apoyan la propuesta de valor va básicamente en dos vías. Y este grupo de acá de socios clave me pueden ayudar apoyando acá las actividades clave a través de algún insumo, algún material o algo que me puedan entregar, o lo pueden hacer apoyando acá a través de alguno de mis recursos clave. Y son súper importantes porque muchas veces estos socios clave son los que hacen posible que el modelo de negocio funcione y se lleve a cabo de la manera como lo hemos venido describiendo. Acá tenemos tres socios clave. Uno, muy importante, es los gobiernos locales. Los gobiernos locales, las alcaldías y en general los entes de administración que me van a permitir establecer las alianzas o los convenios para poder instalar estos contenedores en espacios públicos. ¿Sí? Es algo que debe tramitarse desde el punto de vista legal para que sea viable la instalación, por ejemplo, en una plaza o en el metro o en fin, en el lugar donde se quieran instalar los contenedores. Otra alianza muy importante es a través de universidades. Las universidades también son una fuente importante de generación de esta materia prima que ellos utilizan.
Entonces, de allí que era súper clave hacer una alianza con las universidades para que dejaran allá instalar estos contenedores. Y finalmente los parques de diversiones, tanto públicos como privados, a través también de un acuerdo, ellos permiten la instalación de estos contenedores de chicle y de gomas de mascar en los grandes parques de diversiones que funcionan allá en el Reino Unido. Y esta parte izquierda de nuestro modelo, como lo hemos venido diciendo, siempre es lo que nos genera acá una estructura de costos. Para que Gumdrop como empresa funcione, pues es completamente necesario tener una mano de obra calificada, es decir, pagarle a unas personas, tanto para el proceso de instalación y recolección de los contenedores, como para el proceso productivo de transformación que ellos tienen que realizar en un espacio. Ese espacio pues requirió entre otras cosas un outsourcing para fabricación de productos. ¿Qué significa esto? Pues ya hay compañías que tienen todos un sistema montado, toda una infraestructura para producir ciertos elementos. Ellos simplemente los subcontratan, les pagan para que produzcan cierta línea que está destinada exclusivamente para la marca Gumdrop, con un insumo importante y es el compuesto que ellos generan a partir de su proceso de transformación. Y finalmente, hay un costo muy importante asociado al almacenamiento y distribución. Estos productos luego de fabricados, ellos los tienen que llevar a un bodegaje, luego tienen que hacer todo el proceso de marketing, poner la marca de Gumdrop, poner todo el tema de códigos de seguridad, de códigos de fabricación, numeración por lotes, todo lo que da como consecuencia que sea reconocido, aunque se producen en una fábrica distinta, que sea reconocido como un producto de ellos, de Gumdrop. Eso tiene todo un costo ahí de almacenamiento y distribución. Y como siempre, pues cualquier modelo de negocio funciona siempre y cuando los ingresos generados a partir de estas actividades sean superiores a los costos generados a partir de estas actividades, como cualquier modelo de negocio. Por acá lo que tenemos es en la vía de la materia prima, ellos generan lo que patentaron como GAMTech, que es una materia prima muy parecida a los pellets que utilizamos acá en Colombia, que es básicamente una materia prima usada en la industria del caucho y en general del plástico, que funciona de la misma manera, pero su procedencia pues es completamente distinta porque en el caso de GAMTech, pues, ya todos vimos que proviene de la reutilización de la goma de mascar, de los chicles que pareciera que fueran basura, pero realmente se pueden utilizar. Y por otro lado, también esta empresa desarrolla una gama de productos bastante interesante. Esto va desde llaveros hasta juguetes, esferos, vasos, botones, plumillas, reglas, frisbees, en fin, todo lo que uno pudiera pensar que se produce a través del plástico, se puede producir a través de GAMTech, que es la materia prima que ellos utilizan. Entonces, realmente acá hay solamente unos pocos ejemplos de los muchos que se pueden generar a partir de esta materia prima. Finalmente, dejarles por acá las redes sociales de ellos, su página web, su fanpage en Facebook, su cuenta de Twitter y, como siempre, su canal en YouTube, por si algunos de ustedes desean ampliar la información o tener un mayor conocimiento de cómo funciona el modelo de negocio. Bien, muchas gracias a todos.